Muy buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Vamos a tener nuestro CEO Talk eh, y hablaremos sobre cuál es el próximo nivel en estos procesos de automatización que están llevando las compañías hoy en día y ya desde hace varios años. La invitación a participar, como siempre, el chat está abierto para que, por favor, a medida que vayan surgiendo las inquietudes, las puedan ir colocando. O al finalizar, podemos activar los micrófonos para hacer las preguntas, ya sea por el micrófono o por el chat. Vamos a tener dos excelentes speakers para nuestra reunión y charla del día de hoy. El primero es Roberto Contreras. Él es el CTO de DXC Technology para Latinoamérica. Roberto es doctor en tecnología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una maestría en ciencias de administración por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Roberto cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología de la información, con un historial de éxito en una variedad de posiciones de liderazgo técnico, trabajando con clientes en el sector público, en transporte y manufactura, entre otros. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Eduardo, y muy buenas tardes a todos. Nuevamente tengo el honor aquí y el privilegio de estar en el CXO Forum, que dicha, y hoy vamos a platicar acerca, como mencionaba aquí Eduardo, lo que son los RPA, pero creo que hay un tema interesante, ¿no? Muchos de ustedes seguramente ya tienen uno, varios o muchos, ¿verdad? Procesos que se están automatizando. Y entonces viene una pregunta, bueno, ¿y el centro de excelencia dónde está? ¿Qué rol juega? Y una de las más importantes es, bueno, ¿y cómo lo formamos? Entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho. Vamos a dar una charla a pasar sobre cuáles son los elementos que se tienen que ver y observar en un centro de excelencia. Y luego vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, en este slide que estamos viendo, el modelo de operación de un centro de excelencia lo podemos simplificar en 3 dimensiones y por eso sale lo que llamamos modelo ortogonal. Pero vamos a ver que va a existir un eje que va a ser la madurez. Toda esa madurez que se tiene que ir midiendo, tiene que ir creciendo paso a paso. También en el eje de las Y's, vamos a ponerle ese nombre, está en la flecha verde, va a estar lo que es nuestro alcance que vamos a ir teniendo. Este alcance también va a ir creciendo conforme se incrementen estas automatizaciones y vamos a tener también que ir avanzando hacia la derecha con ese alcance. Y también vamos a tener lo que es el modelo de entrega. Y ese modelo de entrega lo colocamos, por ponerlo en algún punto, en lo que sería el eje de las zetas. Y finalmente, con esos 3 ejes podemos ir ubicando en dónde estaría nuestro centro de excelencia. Aquí en el siguiente slide vamos a poder ver qué son los elementos típicos clave que vamos a tener en un modelo ortogonal, sobre todo para buscar un centro de excelencia. Vámonos por la parte izquierda, que es la primera, lo que es la madurez. Ese primer eje lo podemos dividir en 2 partes. La primera es la manera cuando lo estás construyendo y estás armando tus automatizaciones, y ahí vamos a tener que considerar ciertos aspectos, ¿no? Que van desde la evaluación y la priorización de procesos. A veces todo lo queremos automatizar. Sin embargo, hay unos que nos van a dar más valor que otros y esos tendrán que llevar una prioridad más alta. Y eso es parte de lo que hace el centro de excelencia. Hay que manejar el ciclo de vida de ese desarrollo, de ese proceso, esa automatización de principio a fin. Y también poner una organización que va a ser la que va a dar esas mejores prácticas, va a vigilar que se esté haciendo las cosas, manejo de controlar y administrar el cambio sobre todo. Y en ocasiones tendremos que hacer un reingeniería de procesos. Todo eso va dentro de lo que es la parte de correr.
Y luego vemos cuando ya está corriendo los robots, tenemos que monitorearlos, identificar nuevos procesos o ajustes para automatizar. Y muy importante, vamos a hablar después de lo que es los KPIs que tiene que ver. En la parte de en medio van a ver que el alcance nosotros lo vamos a poder ver dentro de este modelo, ir viendo cuáles van a ser los límites que va a tener ese centro de excelencia, ¿no? Oye, me va a cubrir, nada más voy a cubrir lo que son ahorita back office o también front office, ambos, parte y parte, cuántas entidades o unidades de negocio tenemos que cubrir. Y también hay empresas que están globales, por ejemplo, y tienen que determinar, empezamos local, lo hacemos regional, a nivel país, global, etcétera. Entonces, ese es el alcance que se tiene que considerar, diferentes aspectos, ¿no? Y al final, en el lado derecho, vamos a encontrar el modelo de desarrollo, perdón, de entrega. Y el modelo de entrega tenemos que hacer la identificación del proceso, la evaluación, la reingeniería. Y el cuarto punto es muy, muy importante, la definición de historias de usuario. Podemos nosotros pensar que podemos automatizar A, B y C, pero el usuario tiene que determinar con esas historias qué es y cómo fluye realmente la información. Entonces es muy importante también hacer lo que es las pruebas de aceptación para ver que realmente estamos obteniendo un buen desempeño de esa automatización. Y finalmente viene el hypercare, o que es un cuidado una vigilancia muy estricta al principio, ya para después dejarlo en el ongoing. Entonces, creo que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y con qué principios de diseño lo podemos armar, ¿no? ¿Qué complementa este modelo ortogonal? Y eso está aquí al definir el centro de la excelencia. Aquí les compartimos 6 temas, ¿no? Que pueden haber sobre principios de diseño de un centro de excelencia, que es, tienen que cubrir lo que es la gobernabilidad, quién va a ser responsable de qué, y una estructura de roles para saber quién hace qué. Eso sería la primera parte para administrarlo de una manera cómoda y que no tengamos sobresaltos. Después vamos a tener los estándares de diseño. Y cuando nos ha tocado ver de repente con algunos clientes, eh, o hay gente que es muy proactiva y eso se agradece y se aplaude, pero a veces la forma de hacerlo y la tecnología es totalmente disímbula y eso nos va a generar un problema de administración a la postre. Entonces, es importante poner muy claros esos estándares de diseño e irle dando orden a nuestros desarrollos sin quitarle el ímpetu a las personas de querer automatizar e innovar. Y junto con mejores prácticas, ¿no? Es importante también contar dentro de ese centro de excelencia quiénes van a ser nuestros expertos, tanto de proceso como de tecnología. Tenemos que manejar de preferencia activos que sean reutilizables. Eso es lo principal. Si tenemos a lo mejor un módulo que me pueda hacer las funciones de OCR, de reconocimiento, no tengamos que replicarlo y reinventar la rueda, sino es mucho mejor tener ese reuso de esos activos. Finalmente, los otros dos principios son muy importantes, son más sobre lo que es ya el ongoing o el día al día, que tenemos que monitorear ese ambiente. Siempre hay que medir todo. ¿Para qué? Para pasar al siguiente principio y último de diseño, que es mejorar continuamente nuestros procesos y nuestras capacidades. Si tenemos todos esos, digamos, principios, con eso podemos definir, formar y manejar un centro de excelencia de manera completa. Ahora, vamos a encontrar también responsabilidades típicas que están ahí listadas, no las voy a leer todas, pero dentro de esas responsabilidades del centro de excelencia, vamos a tener quiénes van a desarrollar esas metodologías, esos servicios, el diseño, priorizar, identificar procesos que se puedan automatizar, pero también, ¿por qué no poder hacer pruebas de concepto en los laboratorios? ¿No? A nosotros, por ejemplo, en DXC hemos ayudado a lo que son las empresas que tres etapas, ¿no? Puede ser que apenas estén empezando, que quieren explorar esta automatización, encontramos cuáles son los que realmente tienen valor. En otros conjunto de clientes están que ya encontraron cuáles son los que tienen que hacer, pero les faltan manos para poderlos desarrollar, les falta esa capacidad técnica porque
pues obvio, están más concentrados en lo que es su negocio fundamental. Entonces, nos piden ayuda y construimos esos robots, inclusive desde las historias de usuario ayudamos a que se armen, ¿no? Y algunos otros nos han pedido ayuda porque ya tienen sus robots, pero necesitan ahora el mantenimiento, el ongoing, inclusive armar estos centros de excelencia es parte de lo que nos han pedido ayuda y nos encanta también hacer. Y hacemos este tipo de cosas. Entonces puede ser que su centro de excelencia puede estar dentro de la empresa, puede estar, o sea, in-source, o puede estar por afuera, outsourced, o puede ser una mezcla de ambos. Al final también vamos a ir teniendo o vamos a ir encontrando que automatizamos y la verdad es un tema divertidísimo y innovador, muy bonito, pero como sigue en el siguiente slide, la gente sigue siendo necesaria. No nos podemos escapar de todo lo que es nuestro, nuestra gente y quién los va a hacer. Entonces, en este slide lo que vamos a poder ver es digamos, una pequeña vista sobre el equipo, vamos a llamarle, no tiene que ser como si estuviera escrito en piedra, pero es vamos a decir, la forma de comenzar para poder armar el centro de excelencia. Y esos los vamos a encontrar en azul, en el azul clarito que está del lado izquierdo del slide. ¿Qué va a existir? Bueno, se recomienda que exista al menos un gerente de lo que es el COE, que va a tener dentro de sus responsabilidades el gobierno, priorización y automatizaciones futuras. Permíteme. No saben el calor que está haciendo aquí. Se empieza a resecar un poco la garganta, discúlpenme. También, después de que tenemos ese gerente del centro de excelencia, vamos a tener un arquitecto de RPA. Ese arquitecto tiene una función muy importante. La función tiene que ser el diseño de los flujos de trabajo y los estándares para poder armar y construir todos los demás robots que se están haciendo. Después hay que tener un team leader, que es el que nos va a ayudar a coordinar las células, que aparece ahí un ejemplo de células en la parte inferior, pero nos va a ayudar a coordinar esas distintas células que van a estar desarrollando y también el día al día la coordinación de todas las actividades que haya. Y finalmente, cuando ya tenemos bastantes robots, empezamos ya a hablar no tanto como no nos referimos a ellos como robots, sino nos vamos refiriendo hacia nuestra fuerza de trabajo virtual. Vean qué bonito concepto. Y esa fuerza de trabajo virtual necesitamos estarla monitoreando, así como tenemos nuestra gente, hay que estar supervisando y ayudando y facilitando, ¿no?, el trabajo de esa fuerza de trabajo virtual. Y para eso se recomienda el rol de el controlador de procesos de RPA. Esa, digamos, podemos decir que nuestro núcleo de personas para un centro de excelencia. Puede haber más, obviamente, y podría darse que sea entre el rol lo pueda tener la empresa su organización, o lo pueda tener alguien de outsourcing. Nosotros hemos trabajado en los tres formas. Hemos dado la pauta para que lo puedan armar y es gente exclusivamente de la organización. El otro modo, como les mencionaba, es híbrido, donde a lo mejor el manager y el team leader es parte de la organización y nosotros ayudamos con un arquitecto y el controlador de procesos. Y en otras ocasiones es completamente outsourced y nosotros ponemos todo eso y nos mimetizamos con la organización y la idea es que esto fluya, ¿no? Dentro de las células es importante que tienen que detectar lo que son eh, desarrolladores seniors de RPA, desarrolladores juniors y muy importante, analistas de procesos. El proceso, si lo comprendemos bien, podemos automatizar de principio a fin y eso ayuda mucho. Ahora, esta parte de lo que es el COE de RPA tiene que interactuar también con la gente de TI. Sin embargo, lo que recomendamos mucho y tratamos de que no suceda es que se empiecen a traslapar las actividades y responsabilidades. Es importante, como está en el diagrama,
que la gente de TI, de infraestructura, se encargue de la infraestructura, la arquitectura técnica, el help desk, ahí es donde tiene que existir el soporte a los usuarios, esa gestión tiene que existir ahí. En ocasiones, la gente tiende a empezar a pasarlo hacia el COE y eso, sinceramente, no es una responsabilidad del COE. Ahora bien, dentro de las funciones de un centro de excelencia hay que estar midiendo todo. Dice la ingeniería, si no lo puedes medir, nunca lo vas a poder mejorar. Entonces, tenemos que medir todo. Y aquí hay algunas recomendaciones de indicadores que podemos estar midiendo. No quiere decir que sea una lista exhaustiva, pero nos da la pauta de por dónde empezar a medir. Y ahí tenemos 4 ejemplos, ¿no? Uno es la automatización. Hay que llevar un control de la eficiencia de los procesos automatizados. En ocasiones sucede que nos ha tocado que a lo mejor está el flujo demasiado rebuscado y lejos de ayudar entorpece, ¿no? Entonces eso hay que corregirlo y listo, ¿no? No pasa nada, se corrige y listo, se mide y se ve que ya hay una eficiencia. Hay que monitorear y tomar las medidas de la fuerza virtual de trabajo para ver que los robots estén corriendo, que no tengan errores, que no estén teniendo tiempos muertos y también con eso poder gestionar cuántos instanciamos o cuántos, se va a ir fea la palabra, ¿no? Pero cuántos destruimos para que sea una fuerza de trabajo virtual elástica. Muy importante, los beneficios financieros que vamos a tener ahí. Los beneficios financieros son clave para poder detectar cuáles son el uso y poder disfrutar y saborear qué es la automatización y que le esté trayendo beneficio real a mi organización. Entonces, el resultado de los robots se tiene que medir también o cuantificar, mejor dicho, en cuestión de dinero y ver cuánto nos está ahorrando esos robots. Y eso es parte también de lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con procesos, cuantificamos cuánto debe de ser. Los empleados, bueno, finalmente hay que monitorear que el equipo esté trabajando y que todo esto, digamos, funcione, ¿no? Tenga los entrenamientos correctos. Por último, las recomendaciones en el siguiente slide. Me gustaría ver, dicen, bueno, ¿y dónde podemos irnos o implementar, ¿no? Nuestro COE? Ahí vienen 5 etapas, ¿no? Cinco áreas donde a lo mejor ustedes van a llegar a relacionarse, van a decir, oye, yo estoy en la etapa 2 o en la 4, que es en dónde debe de estar, ¿no? Cuando estás hablando de que apenas estás comenzando, se le llama una etapa de consultoría, ¿no? Para la automatización, y ahí es donde podemos empezar a poner los cimientos para construir un centro de excelencia outsourceado. Creo que es por ahí donde es mejor. Si ya existe el footprint, bueno, a lo mejor hay que mejorar, ¿no? El COE. Cuando estamos en la fase de descubrimientos de procesos, es necesario un COE empezarlo a arrancar para arrancarlo en paralelo con el viaje de RPAs o empezar a expander, pensar en expander nuestro huella de robots. Puede ser que ya estén definidos y hay que hacer el desarrollo de los robots personalizados. Ahí ya es necesario tener un COE para armarlos desde un principio con los estándares. Finalmente, hay un modelo que le llamamos RPA a demanda y esos, por ejemplo, los tenemos, es muy particular en DXC. En vez de que la fuerza de trabajo esté corriendo en tu data center, corre en nuestras nubes, en nuestras instalaciones y desde ahí a demanda gestionas cuántos robots tienes. Es parte también que puede el centro de excelencia, lo que mencionábamos, esa elasticidad de la fuerza virtual del trabajo, bueno, ahí lo podemos trabajar, ¿no? Y finalmente, cuando ya están en la administración y optimización, pues es importante que todo lo que platicamos anteriormente, en el día al día se tiene que administrar y ahí con muchas más ganas y de una manera más eh, concisa, es importante tener nuestro centro de excelencia. Bueno, esa digo fue una muy breve, creo que fue a lo mejor por encimita los diferentes conceptos y diferentes recomendaciones que podemos hacer, pero espero que con esto tengan un panorama del centro de excelencia. Sobre todo es importante saber por dónde empezar
o si no, en su defecto, y con mucho gusto, ¿no? Aquí estamos, donde poder pedir ayuda y nos dará mucho gusto poderles ayudar. Eduardo, muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Continuemos con la charla. Muchas gracias, Roberto. Excelente charla, excelente presentación, muy instructiva de los diferentes pasos de cómo montar un centro de excelencia que ya a estas alturas de muchas empresas desarrollando probablemente decenas, cientos de robots se requiere para poderlo administrar de una mejor forma. Bueno, nuestro siguiente speaker es Darío Ibarra, es el CTO de Unity Solution, ingeniero mecánico y de sistemas de la Universidad de los Andes de Colombia. Se desempeña actualmente como Chief Operation Manager en Unity Solution, con el objetivo de liderar y posicionar Unity como un aliado de servicios tecnológicos y consultivos, en donde los clientes pueden encontrar las soluciones ofrecidas por Unity, la plataforma de transformación y desarrollo de sus servicios de negocio y de TI. Bienvenido, Darío. Eduardo, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por poder aprovechar este momento para conversar pues, con todo el auditorio. El objetivo de hoy es contarles la visión que tiene Unity para acompañar hoy en día al mercado, a los clientes, en ese siguiente paso de la automatización. Hoy en día esos dos recortes principales que ven ahí es que la mayoría de empresas, fabricantes de soluciones de software, incluso de plataforma, cada vez más traen a colación el concepto de automatización, ya bien sea porque están desarrollando procesos o sus servicios o su plataforma en la nube, sin importar cuál sea el proveedor, está desarrollando capacidades de automatización. Si el concepto de automatización viene más por un objetivo de negocio, por automatizar el control, por un modelo que viene muy asociado a la industria, porque cada vez son más la confluencia de herramientas o porque cada vez se acerca más a la automatización, a los controles, a estar cerca de alguna plataforma en específico, a una base de datos. Casi siempre o la mayoría de proveedores estamos hablando de ese modelo de automatización. Sin embargo, ese próximo paso viene más o menos en un concepto que se viene creando hace más o menos 5 años y es la hiperautomatización. Hoy en día las empresas están invirtiendo en hiperautomatizar sus modelos de negocio a punto tal que los analistas de negocio como Gartner, inversión que tienen las diferentes empresas a nivel mundial va a estar muy cercana a los 600.000 millones de dólares. En el siguiente slide voy a hacer un poco colación de por qué ha tomado tanta importancia la automatización y ese siguiente nivel de hiperautomatización. Dentro de ese objetivo de las empresas de transformarse digitalmente, el concepto de metodologías y de modelos ágiles, que incluso hemos tenido la oportunidad de discutirla con el equipo, con estas sesiones que Eduardo y el equipo de CXO Forum nos permiten, cada vez estos modelos ágiles han cobrado mucha más importancia. ¿Por qué? Porque están buscando que las empresas hagan un cambio en su cultura, que se empiecen a orientar más a culturas ágiles, que centren esa cultura ágil claramente en las necesidades del cliente para poder reinventarse y que eso ha necesitado un poco de ajustes a nivel de la visión de la empresa, de la cultura e incluso de quienes lideran hoy en día las organizaciones para que puedan entender esa importancia que tiene ir mirando, ir cambiando o ir adaptando los modelos de negocio, de generar nuevos modelos de negocio y que toda la organización entienda esa importancia que tiene el empleado al entender que nuestros clientes son el centro de lo que se necesita y que el empleado tenga la misma velocidad para girar y entender qué es lo que el cliente está pidiendo. En la parte inferior, ustedes van a encontrar 3 o algunas de las metodologías ágiles que hoy en día están utilizando muchas de las empresas y por eso cobran mayor importancia tener Scrum Masters sin importar cuál es el área de negocio, cuál es la unidad, sea de ventas, de operaciones, de marketing, que la agilidad esté más presente. Porque cada vez esas unidades de DevOps se están independizando más de solamente los grupos de TI o los grupos de operaciones y se están yendo más a poder identificar los procesos y las herramientas con las cuales de poder hacer ese cambio cultural se van a poder estar transformando las organizaciones y
y finalmente hacer ese delivery o esa entrega continua de nuevos modelos de negocio. En el siguiente slide viene el por qué ese concepto de hiperautomatización. La primera vez que ese concepto de hiperautomatización cobra mucha importancia fue a finales del año 2019, donde Gartner, Forrester empiezan a darse cuenta que hay 10 tendencias que van a ser las líderes o las que van a marcar la tecnología por los próximos 5 años hacia el 2025 en buena parte de las organizaciones, y dentro de esas 10 tendencias se nombró varias veces, o sea, hay un apartado especial para hablar de hiperautomatización. En el año 2020, y producto de todas las consecuencias que todos tuvimos que modificar producto de la pandemia, se aceleró esa adopción de modelos ágiles, de automatización al interior de las organizaciones, y para cuando finaliza el año, Gartner se da cuenta que esa proyección que creía que iba a tomarle a muchas empresas llegar hasta el año 2023, ocurrió en solo el año 2020, y por primera vez empieza a ser una medida de cuánto están invirtiendo todas las empresas en automatizar y en hiperautomatizar sus organizaciones, y encuentra que hay una cifra muy cercana a los 481.600 millones de dólares que las empresas invirtieron en automatizarse. Para el año 2021, pues la hiperautomatización y la automatización se convirtió en una tendencia que venía en crecimiento pleno, y el mayor crecimiento empresarial, hasta el punto que Forrester la denomina como la automatización o todas las soluciones de automatización e hiperautomatización como las tecnologías más relevantes. Se vuelve, a pesar de que tuvimos en algún momento y a nivel mundial una contracción de la economía, las herramientas agnósticas y en general de automatización crecen en esa inversión que hacen las empresas hasta un monto de 532.400 millones de dólares. Y finalmente, en el año 2022, se empieza a estimar que buena parte de todas las empresas están invirtiendo en tener al menos 3 soluciones de automatización y como mínimo de 4 a 10 objetivos o iniciativas de negocio para automatizar, y esto obviamente va de la mano de que siga creciendo la inversión a una cifra, como les decía al principio, muy cercana a 600 millones de dólares. En el siguiente slide, lo que busco es, ¿pero qué es ese concepto de hiperautomatización? Pues en algún momento las organizaciones, buscando cómo mejorar su automatización, ya bien fuera de tareas, de sus procesos de negocio, ocurrieran pasos a pasos o fueran de alguna manera procesos administrados de negocio a ser automatizados, opciones digitales, los modelos de inteligencia artificial como chatbot, machine learning, el procesamiento de eventos, las aplicaciones que procesan esos mismos eventos, e incluso todos los diseños conversacionales y los agentes virtuales, parecía que cada uno estaba en categorías muy diferentes o muy disímiles, y realmente todos eran modelos de automatización simplemente con un alcance definido. Por lo tanto, Gartner encuentra que lo que están haciendo las empresas es tener la capacidad de identificar, de definir y de comenzar a automatizar estos procesos que eran automatizables, repetibles, que siempre se estaban haciendo de la misma manera día tras día, de una manera muy rápida, porque es la única forma en que las diferentes unidades de negocio, en lugar de estar haciendo la ejecución del día y haciendo esas acciones repetitivas en el día, en la noche, fueran flujos en vivo, tuvieran dependencia y fueran en batch, o fueran incluso interacción a través de las pantallas que pudiera ser un asistente o un RPA, pues lo que hacían era confluir en ese camino de pasar de la automatización simplificada a la hiperautomatización. Y por ende se convierte en un concepto que ya es inevitable y que hace parte de todas las organizaciones y de todas las empresas a nivel mundial. Next. ¿Qué es entonces? ¿Qué pasa con nuestro auditorio de hoy con todos los C-Levels? Pues empezaron a encontrar diferentes retos para poder automatizar, ser ágiles e incluso hiperautomatizar. ¿Esos retos cuáles son? Ser capaz de llevar los procesos de agilidad,
pero sin que esto se convierta en un caos que no se rija bajo los procesos, como incluso Roberto nos contaba previamente, donde existe una resistencia al cambio al interior de las organizaciones y donde hay que buscar que la automatización deje de operar en silos y se convierta en un uso exclusivo o de una unidad de trabajo, o de una unidad de negocio, o de un modelo, o de una visión de la organización, o de un grupo en específico, para ser transversal a todas las empresas. Así que esos retos que están experimentando todos los C-Level se comenzaron a cuantificar, y en el siguiente slide se determinaron 3 focos muy importantes, o 3 retos que están teniendo los C-Levels hoy en día. El primero es que las juntas directivas, los presidentes, los CEOs de las empresas, hoy en día están solicitándole a sus equipos que crezcan y que puedan potenciar y acelerar los modelos de automatización, porque están viendo las ventajas que le permiten dedicarse o enfocarse a sus negocios, a sus servicios de negocio, y dejar las acciones repetitivas o las mallas o los flujos paso a paso dependientes, dejar de ser un foco en el día a día de la operación y dedicarse al negocio. Eso es parte de las peticiones, entre un 50 y un 60% que todos los equipos de los C-Levels están teniendo a nivel mundial. El CEO enfrenta otro reto adicional. Las empresas, o el 56% de las empresas de Fortune 500 hoy en día están desarrollando al menos 4 iniciativas, y el 15% de las empresas que están en el top ya no tienen 4, sino tienen al menos 10 iniciativas de automatización al interior de las empresas. ¿Eso qué significa? El CEO hoy en día tiene que desarrollar equipos multidisciplinarios donde al menos haya una persona que tenga conocimiento, una formación y entienda la ventaja de la automatización, sin importar en qué unidad de negocio esté alojada. Eliminar esa automatización que se da por silos, sino hacerla transversal a la organización, de modo que en cada uno de los equipos se desarrollen capacidades transversales en la organización, donde se entienda las ventajas que se tiene al automatizar y al ser ágil. Next. Por ende, ¿qué estamos haciendo hoy en día los partners, las empresas, las compañías que estamos a nivel consultivo para apoyar en la automatización? Pues entender y apoyar a las empresas en que los modelos de automatización de tareas se pueden ejecutar con herramientas tan valiosas como el RPA, y lograr todo este reglaje del que Roberto nos estaba mencionando previamente. Pero que esto no es exclusivo, ni compite, ni es independiente de las aplicaciones, de los APIs o del procesamiento de eventos, sino que esa automatización es igual de importante y puede convivir con los modelos de RPAs. Que en paralelo hay empresas que, al conocer su paso a paso, las mallas, los procesos, los negocios, digamos que todas esas tareas que ya tenían dateadas, que tenían incluso una bitácora, las pueden desarrollar con otras herramientas dedicadas a los workflows, y que la automatización incluso cada vez está más presente en lograr hacer que la atención a través de modelos de chatbot, de asistentes inteligentes, de smart speakers, todos son herramientas, todos son tecnologías que tienen una convivencia en general, y que lo que pueden hacer es permitir acelerar esos procesos y automatizar el día a día. De allí, conseguir cómo toda esta información que se genera en la automatización se pueda conectar, pueda ser el insumo vital para que las empresas cada día más puedan utilizar la automatización a través de inteligencia artificial y de machine learning, consiguiendo que cada vez esa digitalización de las operaciones los lleve a ser empresas más inteligentes y hacia ese camino de la hiperautomatización. Pero eso, ¿cómo se ve en el día a día? Next. En lograr 4 pilares muy importantes en los que nosotros estamos apoyando a las organizaciones hoy en día. Para poder empezar, pues hay algunas compañías que ya han hecho su diagnóstico, su estrategia ágil y todos sus modelos de automatismos. Si no lo han realizado, es posible acompañarlos en realizar ese paso cero, en diagnosticar a nivel de TI cómo están, e incluso de cómo están cada una de sus estrategias, de sus herramientas de RPA, de ITPA, de SOAP, de Workload Automation. Revisar cómo está esa arquitectura y apoyarlos en el desarrollo de esa estrategia.
Sin embargo, pueden haber empresas que ya han pasado de esa etapa y ya están estableciendo sus equipos ágiles, ya tienen un foco en la automatización, ya han logrado identificar quiénes son las personas que juegan ese rol en cada una de sus unidades, establecer esos equipos, y lo que están haciendo más bien es hacer una continuidad de ese portafolio de soluciones y de iniciativas que tienen que ir de la mano y que lo que tienen es que potenciar las competencias. Allí también puede haber un acompañamiento nuestro porque hemos aprendido, ejemplo, el sector bancario. La combinación hoy en día de los core bancarios que tienen algunas de las empresas con su ERP, con su CRM, no tienen que convertirse en modelos que se automatizan por silos, sino que por el contrario puede haber una automatización a través de todas estas soluciones. Y que asimismo la automatización cross que puede existir se puede ver potenciada en las herramientas de cargas de trabajo, en saber en qué momento alguna de esas herramientas puede ser el trigger o el disparador para las tecnologías de RPA. O si muchas de esas operaciones se hacen en vivo, ¿por qué no utilizar un SOAP o una herramienta de orquestación o una plataforma de orquestación y de automatización en tiempo real para que sea el disparador de las demás automatizaciones? Si la madurez de la compañía va más allá y lo que necesita es el aliado que lo ayude a implementar esas prácticas, a implementar la herramienta, a implementar esos modelos de agilidad, podemos acompañarlos en la implementación del RPA, de la herramienta de orquestación, de su herramienta de carga de trabajo, buscando ser ese aliado agnóstico a la visión que se tiene de automatización y finalmente incluso llegar a hacer las sugerencias de cómo se puede hacer la formación de esas capacidades y de cómo formar a los equipos en metodologías ágiles, en las herramientas, en la formación de equipos ágiles o incluso en apoyarlos en todos esos modelos de certificación para que puedan ser agentes de cambio. Siguiente. ¿Por qué? Porque la idea de lo que buscamos nosotros como un partner agnóstico es apoyarlos en aquello que incluso mencionaba Roberto previamente. Hay empresas que quieren empezar a tener victorias tempranas y automatizaciones rápidas, donde las tecnologías de RPA son muy buenas para ello. Hay en cambio organizaciones que ya se dieron cuenta que la complejidad de sus ambientes, de su ERP, cómo puede empezar a interactuar con su CRM, con sus tecnologías de transferencia de datos, cómo pueden utilizar esa información para integrarse con Big Data o incluso en cómo exponer esa información con todos sus aliados de negocio y con su transaccionalidad. Obviamente son modelos de madurez diferenciados y compañías que tienen alcances diferentes. Allí es donde nosotros, por experiencia, podemos llegar a apoyarlos en seleccionar cuál es el objetivo, tener estas victorias tempranas, lograr un proceso de automatización mucho más complejo, que se busca simplificar el proceso. La idea precisamente nuestra es poderlos apoyar en esas definiciones, en seleccionar la herramienta que los pueda ayudar a automatizar, porque hoy en día casi todas las acciones que ustedes ven ahí, desde la más simple, como seguramente abrir un correo, adjuntar un archivo, transferir un archivo, generar acciones de copiar y pegar, llenar un formato en pantalla virtual, hasta llegar a hacer escenarios de decisión de mallas what if, extraer documentos complejos o ejecutar procesos de negocio end-to-end, es posible automatizarlos e incluso mucho más. La idea incluso es llegar a poder hacer ese acompañamiento de qué se puede automatizar, cómo se puede automatizar y con qué se puede automatizar. Y que indistintamente de la plataforma que se tenga, si se tiene una infraestructura híbrida, en la nube, on-premise, sin importar cuál es la combinación entre sus diferentes o su base de datos principal o sus diferentes bases de datos, su ERP, su CRM o las empresas hoy en día que cada vez están creciendo más y vienen de múltiples adquisiciones, tienen múltiples CRMs, más toda la posibilidad de automatización que las mismas plataformas en la nube dan, más los desarrollos propios y los web services, como todo esto puede interactuar y tener una coordinación que esté por encima aprovechando esos modelos de hiperautomatización. Siguiente. Nuestro modelo hoy en día, ¿qué es lo que busca? Empezar a diferenciar como hoy en día, pues muchos de los modelos de automatización se están haciendo. Es comparar, por ejemplo, la capacidad de lo que hace un RPA, donde muchas veces entra en competencia con plataformas de ITPA
o en competencia con plataformas de Workload Automation o de flujo de carga de flujos. Nuestro deber como Unity está en decirle al cliente, no, es que esto no son plataformas que compiten, sino que conviven entre sí y cada una tiene un alcance diferenciado, como ustedes lo pueden ver abajo, entre el alcance de cómo interactúa el cliente final. ¿Cuál debe ser? ¿Es una plataforma que funciona en el frontend o es una plataforma que corre en el backend? La idea necesita es que la plataforma o la herramienta sea capaz de tomar decisiones y que el próximo paso de automatización sea el resultado de un análisis, de un escenario what if. Necesito que me lo notifique o necesito que la plataforma esté en alta disponibilidad, que esté capacitada para entregar esos flujos de trabajo o esa alta complejidad. En el siguiente slide está como Unity hoy en día puede acompañarnos y es en encontrar esos puntos de integración de la automatización. Las empresas hoy en día muy difícilmente ya no han definido herramientas de RPA, de orquestación, de chatbot, de asistente virtual, de workload automation, de orquestación, de SOAP. Nuestro conocimiento lo que nos permite es buscar y ayudarlos a entender cuál puede ser la mejor plataforma para automatizar y cómo precisamente encontrar quién puede ser el coordinador, el orquestador, el automatizador de todas esas tareas e ir ayudando a nuestros clientes y a nuestros aliados en encontrar ese camino de hiperautomatización, que es la conjunción de estos mundos. El mensaje que hoy en día buscamos y que obviamente ese próximo nivel de automatización que las empresas están buscando, pues precisamente va muy alineado en cómo los podemos apoyar en esa visión. Ese es el mensaje que pues obviamente quería aprovechar el espacio que Eduardo y CXO Forum nos han dado para ver cómo desde Unity Solutions y el equipo con el que contamos los podemos apoyar. Aquí están mis datos de contacto para que si después del espacio que generalmente viene de dudas y preguntas queda algo adicional los podamos estar acompañando. Eduardo y a todo el equipo de CXO, muchas gracias y a todos los asistentes por el espacio y por la atención que me prestaron. Muchas gracias, Darío. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Invitamos a todos que vayan colocando en el chat las inquietudes y preguntas que tienen para irlas respondiendo con nuestros invitados. Yo voy a comenzar con unas preguntas para Roberto. Roberto, tú hablabas que una de las cosas que permite el centro de excelencia es el poder controlar y vigilar esos fuerza laboral virtual, que a veces nosotros no lo consideramos que sí, tenemos unos robots ahí, pero creo que ese enfoque de darle a todo ese desarrollo que se ha venido haciendo de automatización, que es una fuerza virtual. Y como fuerza virtual, tú hablabas que tocaba hacerle un control y yo supongo que muchas de esas automatizaciones van mejorando con el tiempo. Una vez sale a producción, se van haciendo los ajustes para que sea mucho más precisa, para que genere mucho más valor. ¿Cuál es ese punto de quiebre que uno dice, aquí se necesita un controlador de procesos para que, o sea, cuál es la cantidad de automatizaciones que dice, aquí ya se necesita una persona que empiece a controlar esto? Y muy buena pregunta. Creo que aquí podemos ir viendo que los robots no solamente son, digo, de una manera muy simplista, ¿no? Tomar un archivo, leerlo y vaciarlo en otro, porque eso es, digo, es una parte de la tarea. Por ahí, Darío en una de los slides menciona todos los elementos o un listado muy interesante de elementos con los que puedes interactuar, como APIs, web services, bases de datos, sistemas, etcétera. Y creo que eso me va a permitir robártelo un poquito, Darío, pero de ahí venimos con los robots que pueden ser un proceso supongamos que es un supply chain.
desde que llega la mercancía, puede ser que necesites robots para poder estar leyendo todo lo que llegó físicamente para poderlo digitalizar. Eso hay que distribuirlo no solamente a un sistema, sino a distintos sistemas. De ahí la orden, buscarla de lo que fue del embarque, mandarlo a inventarios, hasta que pueda llegar a almacén y que se pueda compaginar con una venta y salir o transformarse, etcétera, ¿no? Entonces, conforme vamos viendo ya ese proceso, vamos detectando que hay diferentes puntos donde no solamente va a haber un robot, va a haber varios, y esas fuerzas, vamos a decir, de trabajo virtual, se van a tener que ir, creciendo con el tiempo. Pero con el tiempo también, todas las empresas tienen ciclos. Entonces va a haber épocas en las cuales va a tener una carga mucho más amplia. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que para Thanksgiving la carga de trabajo se incrementa brutal. En México, por ejemplo, cuando se acerca lo que es un partido de fútbol en el Mundial, los refrescos se venden mucho más, ¿no? Entonces, todo tiene esos ciclos. Y entonces ahí es donde se van a requerir incrementar esa fuerza virtual, o a veces cuando disminuya, pues también reducir nuestra misma carga. Entonces, con todo este contexto, creo que la respuesta a tu pregunta, Eduardo, que es muy buena, ¿cuándo voy a poner un controlador? La respuesta es lo antes posible, porque desde ahí vas a empezar a medir y poder hacer eficientar. A veces es imposible o a veces resulta más caro el caldo que las albóndigas, decimos en México. Bueno, hay que esperar cuando tengas a lo mejor un proceso completamente automatizado, o si lo estás midiendo en robots, que tengas unos 5 robots, es un buen momento para ya ponerle ese control, ese monitoreo y estarlo revisando. Pero de mi primera opción sería, desde que van naciendo y se van automatizando la primera, desde ahí hay que medirlo y hay que estarlo vigilando. Gracias, Roberto. Tenemos una pregunta aquí que formula Edgar. Dice, ¿cómo conjugar la coexistencia de soluciones tipo RPA y BPM? ¿Son excluyentes o complementarias? No sé si Darío quiere dar esta respuesta. Sí, Eduardo. Yo creo que lo primero es que, como el buen concepto de hiperautomatización que mencionaba previamente, el RPA y las tecnologías tipo BPM son complementarias. Cada una tiene precisamente un foco específico. El RPA, como aquí creo que con Roberto nos estamos retornando información que el uno y el otro ha presentado, las grandes victorias tempranas que, por ejemplo, con tecnologías como RPA se dan es para procesos repetitivos, la interacción del usuario con pantalla, cómo reemplazo ese continua búsqueda en formularios o cómo reemplazo ese operario que hoy en día se dedica a llenar campos y campos y campos. Es un pináculo porque el RPA tiene una cantidad de usos donde el RPA brilla por su agilidad y por las ventajas y por los milisegundos en que puede traducir estas acciones. Mientras que las tecnologías de BPM están mucho más orientadas a anticipar patrones, a encontrar reglas y condicionales, a usar incluso lógica what if, que él va a ir aprendiendo de esa continua repetición. Entonces, en algunos escenarios, conozco clientes incluso a nivel del sector de retail, donde el RPA, tras una recepción de información que recibe por un formulario, por una instrucción, puede ser el disparador para que los flujos inteligentes de trabajo del BPM surjan, o viceversa, como las tecnologías de BPM tienen la capacidad de tomar decisiones, se puede convertir el BPM en el disparador de un bot que ya previamente conoce un sinnúmero de pasos y por ende son complementarias, coexisten y lo que ayudan a ese camino de hiperautomatización, Eduardo. Gracias, Darío. Aquí tenemos una pregunta interesante de Pablo Sánchez. Dice, hola, soy un CFO que me colé en la reunión. Bienvenido, Pablo, a esta charla. Dice, primero que nada, muchas gracias y muy interesante la presentación. Pregunta, ¿existen templates de business case o evaluación económica que permitan a alto nivel poder evaluar con poco esfuerzo la conveniencia económica de implementar sistemas de automatización? Roberto. Sí, y la verdad, bueno,
creo que no me había tocado, pero creo que excelente, ¿no? Que otras áreas de CXO entren y tener un CFO. Creo que, Pablo, excelente pregunta y gracias por participar. Yo veo aquí en ese tema, ¿no? Porque es, oye, se va a hacer una inversión y cuánto me va a retornar. Creo que es hablando, robando un poquito, ¿no? En el lenguaje del CFO, sobre todo el retorno, ¿no? Que va a haber. ¿Existen esas plantillas? Claro que sí, porque al principio en uno de los puntos, por ahí les marqué que es importante priorizar y evaluar cuáles son los procesos que se van a automatizar. Dentro de toda esa evaluación se toman algunos factores y entonces se ve cuál sería el beneficio económico, cuál sería el ahorro que se va a tener. Soy muy sincero, no se va a tener en el día uno el ahorro porque ya viene una inversión que se tiene que hacer para desarrollarlo, pero en el corto plazo va a haber un retorno de la inversión que se va a hacer. Entonces, evaluamos eso, es una de las factores, una de las variables, para ponerlo en la priorización. Si nos va a dar demasiado o muy alto retorno, es de los que primero se tienen que hacer. Pero también hay que ver cuál va a ser el beneficio interno para la gente y también qué tanto va a mejorarse el proceso. Hay procesos que nos ha tocado ver que al evaluarlo, la mejora va a ser, vamos a hablar así un ejemplo muy vago, que sea de 1%. Pues a lo mejor eso ya está automatizado, no está automatizado, a lo mejor ya está óptimo ese proceso. Entonces ya sería buscar la perfección perfecta y ahí nos vamos a quedar atorados. Sin embargo, encontramos uno que puede ser un 10, un 15, un 20% eh, de optimización y a eso le agregamos que nos va a dar un retorno de la inversión bastante alto, que nos va a ahorrar recursos. Esos son los que tendrían que estar en el primer cuadrante de atacarlos inmediatamente, ¿no? Entonces, sí existe, y con mucho gusto, si que luego la analizamos, pero sí es sí es parte del proceso, ¿no? Sí, Roberto, si quieres, más adelante coloca en el chat los datos tuyos para que tú puedas compartir esa información. Ahora, complementándole a Pablo, las áreas financieras de las empresas son una de las áreas donde mayor se puede automatizar procesos, ¿no? Sobre todo los procesos financieros, contables. No sé si Darío quiere ampliar eso un poco. Sí, Eduardo, incluso complementando lo que decía Roberto, en la vía de la hiperautomatización, incluso esos modelos existen por modelo de automatización. Como lo decía Roberto, hay unos templates para RPA, pero puedes tener otros para orquestación, otros para las cargas de trabajo, donde muchas veces nosotros hoy en día entregamos ese retorno de inversión en la cantidad de meses en las que se puede llegar a evidenciar basado en la gente, los recursos adicionales que muchas veces se consumen. En experiencia en el campo tenemos clientes que hoy en día, incluso con los modelos de automatización, no terminó encontrando ese retorno de inversión y ese análisis financiero en reducción de la utilización o de la interacción manual, sino incluso en la inversión de recursos de infraestructura o física o de TI, porque al lograr automatizar los procesos, al lograr eliminar paralelismos, logró fue dejar de realizar compras de hardware continuas porque tenía una cantidad de capacidad ociosa en cierto tiempo que la automatización le apoyó en generar líneas de trabajo y no paralelismos, que lo que hacía que realizara inversiones mucho más altas. De la misma manera, como Roberto menciona, podemos apoyar, creo que mis datos también estaban ahí, Eduardo, en mostrarle a Pablo los diferentes modelos o los diferentes templates según el modelo de automatización que se pueda estar evaluando. Gracias, Darío. Rommel Cadavid, digamos que amplía la pregunta que hizo Edgar primero y pregunta, ¿existen herramientas con un buen cubrimiento para ambos mundos, RPA y BPM, Roberto? Digamos que son herramientas que se van a estar, como bien dijo Darío, coincido perfectamente con él, que es complementaria. Y aquí es donde ya viene también una parte de, yo le pondría que esa herramienta la vamos a hacer cuando hagamos una reingeniería de procesos. En un BPM podemos ir encontrando autorizaciones o podemos ir encontrando
diferentes actividades hasta que llegamos a acción manual, a la de la persona, ¿no? Voy a poner un ejemplo en México que nos sucede mucho en la burocracia, la persona que pone el sellito en una forma, ¿no? Y no hay manera de cambiarlo hasta que pase eso. Y es un cuello de botella la pobre persona que pone el sellito. Entonces lo que intentamos hacer es una reingeniería de procesos para ver de qué manera eliminamos el sellito. A lo mejor es que requiere inspección visual y por algo que entonces podemos hacer uso de lo que es inteligencia artificial para traerlo eso al robot, para ponerlo dentro de BPM, que interactúen, que se hablen entre ellos y entonces podemos encadenarlos y hacer un proceso mucho más eficiente. Yo creo que ahí sería el uso de esas herramientas y de diferentes técnicas que existen y diferentes tecnologías alrededor que nos pueden ayudar mucho para lo que pregunta Rommel y muy atinadamente. Darío, si quieres ampliar. Yo creo que para complementar lo que precisamente Roberto decía y alineado en ese aspecto, yo creo que incluso como todas las tecnologías de RPA y de BPM cada vez están yendo más en esa línea de ser agnóstico, creo que cada solución, digamos que cada grupo de soluciones per se, cada vez tiene herramientas más robustas y asimismo los niveles de integración disponibles entre aplicaciones entre el mundo de BPM hacia RPA o del mundo de RPA hacia BPM cada vez está más disponible. Incluso se disponen de APIs donde el BPM le puede brindar la información, como lo decía, que sirva como disparador, como trigger para que el bot inicie y de la misma manera puede ser el bot quien traiga la información que el BPM necesita para su proceso. Así que yo creo que cada vez las soluciones están mucho más robustas en ambos aspectos y cada vez es más fácil integrarlas y el conocimiento que tenemos al interior, incluso en el país y en las organizaciones, hace que esas integraciones sean mucho más transparentes y ágiles de ejecutar. Gracias, Darío. Ahora, una pregunta. Ambos hablaron de que se está incorporando inteligencia artificial. ¿Cuál es el aporte de inteligencia artificial, de Machine Learning en todo este proceso de automatización de la hiperautomatización? Si quiere, comenzamos con Darío y luego lo complementa Roberto. Perfecto, Eduardo. En este caso, Eduardo, pues obviamente a nivel de automatización, el chatbot entra a reemplazar a ese usuario, a ese tomador de casos que tienen las mesas de ayuda per se para entrar en el caso más básico, con la ventaja de que el chatbot puede realizar de nuevo en milisegundos las tareas que al usuario, que al operario tradicional de mesa le toma minutos y a veces hasta medias horas poder llegar a ejecutar. En ese momento, el chatbot se convierte en un habilitador de la automatización. Pero los procesos de Machine Learning, a su vez, van siendo capaces de entender lo que cada vez más los usuarios tradicionales le piden al chatbot, le piden al bot, le piden al RPA, generando nuevos caminos y ahora lo que generalmente hoy en día cuando empiezan los procesos y lo que Roberto nos mostraba, cuando el centro de excelencia muestra cuál es el camino, si todo ese insumo producto del centro de excelencia se le entrega a las diferentes tecnologías de Machine Learning, pues ellos son capaces de tomar esa información y van a ser capaces de ser los nuevos generadores de los próximos flujos o de los próximos end-to-end que realiza el RPA, que realiza el chat. Allí es donde empiezan a reemplazar esos procesos que hoy en día, como bien lo mencionaba Roberto, son procesos que toman tiempo, que necesitan un nivel de madurez, pues las tecnologías de inteligencia artificial, el chatbot, van a ser los encargados de reemplazar, de reescribir, de mejorar estos procesos automáticos que hay hoy en día, mejorando la velocidad y automatizando lo que ya se ha automatizado, Eduardo. Ese es como el foco que empieza a tener el chatbot, el machine learning y la inteligencia artificial en los modelos de hiperautomatización. Eso como un ejemplo. Lo pueden hacer de la misma manera con los flujos de BPMs, con las orquestaciones del SOAP o incluso reescribiendo mallas de proceso de Workload Automation. Gracias, Darío. Roberto. No, yo creo que, digo, excelente y coincido con lo que dice Darío. Y aquí vale la pena mencionar que lo que está haciendo tradicionalmente, vamos a llamarlo así, un robot, vuelvo al ejemplo, ¿no? Abrir un archivo o leer un correo electrónico,
tomar datos, vaciarlos en otro dato. Está bien, pero podemos aprovechar esa inteligencia artificial para otras cosas, ¿no? Y creo que puede ser lo que es predicción, eso es algo interesante, detección de patrones, anomalías, y entonces el robot que lo hacemos mecánico, que hace una sola función, lo podemos, y vamos a tomar la idea también de que mencionó por ahí Rommel y Edgar, es a darle decisión dentro de un proceso de negocio, pero que tenga esa inteligencia. Con esa predicción, puede ser predictivo, puede ser prescriptivo, podemos tomar esas decisiones. Y por último, dentro de los procesos va a haber cuestiones que antes el ser humano era el que lo podía hacer. Tomo el chatbot, me cuelgo de ese ejemplo que manejaba Darío. Sí, le escribimos, está padre, pero puede ser que también con procesamiento natural del lenguaje puedes convertir y tener una conversación con un chatbot vía teléfono y nunca te vas a dar cuenta que es un robot con el que estás hablando. Eso ayuda, que pueda tener visión por computadora y pueda detectar anomalías que al ser humano a lo mejor lo puedes detectar a las 8 de la mañana, ya después no me voy a ir hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Ya para las 9, 10 de la mañana ya estás como que medio viendo ojitos y se te va a ir uno. Eso el robot nunca se va a cansar. Entonces, esas técnicas que tenemos hoy en día y el poder de procesamiento del cómputo le pueden dar una inteligencia y ayudar con los otros sistemas que tenemos a tomar decisiones y entonces se vuelve mucho más completo nuestro robot y nuestra empresa pues va a ser más eficiente, obviamente. Gracias, Roberto. Al principio tú mencionaste y ampliamos un poco el concepto de la posibilidad de que esto del centro de excelencia fuera insourcing o outsourcing o fuera un tema mixto. De acuerdo a que uno puede decidir, es mejor para mí hacer un outsourcing o lo hago on-premise en mi empresa. ¿Cómo Claro, se puede decir? yo creo que este es como a gusto de la persona y yo creo que tiene mucho que ver la cultura de la empresa. Acordémonos que cada empresa tiene su cultura muy personal, muy propia, y hay empresas que gustan de integrar estas técnicas o esta tecnología y lo puede y lo quiere, ¿no? Que esté dentro de su empresa. Hay empresas que te están cambiando y son muy innovadoras o así lo parecen. Hay una empresa de seguros por ahí que dice que es más bien es una empresa digital o de tecnología que no es de seguros. Entonces, porque pone muchos, está digitalizando mucho. Entonces, dependiendo de la cultura, va a ser el determinante que va a decir, oye, encárgate tú o nos encargamos juntos y me transfieres el conocimiento o sabes qué, dime nada más tú las guías y yo tengo mi gente. Eso creo que va a ser el tema, ¿no? Eh, ahora, si fuera que nos preguntan, oye, ¿tú qué me recomiendas? Y estoy abierto a cualquier recomendación. A mí me gusta mucho el trabajo híbrido, donde logramos que la persona, la empresa, tenga ese centro de excelencia. Nosotros ponemos el know-how, la experiencia, pero existe a mí me gusta mucho la transferencia de conocimiento. Y aparte, la empresa también tiene esa libertad que no se siente que, vamos a suponer, me peleo con el que me está dando el outsourcing y entonces ya me quedé sin el centro de excelencia, ¿no? Eso le da esa libertad. Y fíjate que eso parece una paradoja, pero en esa libertad se crea un vínculo mucho más fuerte de relacionamiento de socios comerciales porque tenemos esa libertad entre las dos empresas y ese conocimiento, transferencia de conocimiento fortalece esa. Entonces, a título personal, yo te digo, el camino es híbrido, sería mi recomendación. Pero jugamos como dicen, el cliente manda, ¿no? Entonces, lo que diga el cliente es lo bueno. Gracias, Roberto. Darío. No, Eduardo, yo creo que efectivamente que aplica para la mayoría de cosas hoy en día. Yo creo que la explotación de los modelos híbridos es donde los clientes mayor provecho saquen, sobre todo porque sí tiene que seguir habiendo una dependencia
de las necesidades y ese continuo feedback del cliente para ir mejorando esos modelos. Yo creo que Roberto se extendió y de nuevo coincidimos en el punto de vista. Sí, y un punto más que refuerza el mundo híbrido en este caso es también la escasez de los recursos en tecnología. Cada vez hay menos recursos, cada vez se pelean los pocos recursos que hay un déficit importante, entonces es difícil tener los arquitectos que se necesitan. Entonces, el apoyo de un tercero para muchos temas de la compañía siempre es muy bueno y por eso una opción híbrida creo que ayuda al desarrollo cada vez más de estas tendencias de tecnología dentro de las empresas. Bueno, hemos llegado al final. Voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que den las palabras de cierre para concluir nuestro CEO Talk. Roberto. Bueno, muchas gracias. Yo nuevamente, ¿no? Agradeciendo a todo tu auditorio y sobre todo a ti, Eduardo, y a CXO Forum la invitación, poder compartir un poquito del tema. Siempre muy agradecido con ustedes. Y yo creo que aquí el mensaje ya digamos, de cierre y, digamos, la moraleja, ¿no? De esta historia que hemos venido platicando, creo que es importante que tengan iniciando el viaje o estén ya en el ongoing o vayan a la mitad del camino. Creo que es muy importante no dejar al último, que no sea el último invitado a la fiesta el centro de excelencia. Vale la pena, seguramente tienen dentro de lo que son sus esfuerzos que están haciendo de automatización, van a tener un par, tres elementos que creo que deben de ser los más avanzados. Esos hay que invitarlos a que formen parte de ese centro de excelencia. Si por ahí no hay, a lo mejor hay alguna duda, alguna incertidumbre de cómo hacerlo, existen empresas que pueden ayudar, gente que tiene ese conocimiento, y creo que vale la pena. En toda mi carrera me han dicho, cuando tengas alguna duda o necesites ayuda, levanta la mano. Creo que con este tema que es novedoso, vale la pena que se levante esa mano y yo creo que con mucho gusto se va a proporcionar la ayuda. Gracias, Roberto. Darío. Pues Eduardo, de nuevo agradecerle obviamente a todo el auditorio, a ustedes por permitirnos tener estas charlas tan enriquecedoras y con puntos diferentes de vista. Yo creo que el mensaje nuestro para finalizar es que estamos para ayudarlos precisamente a entender que las herramientas de automatización tienen un fin, que cada vez la visión es que tienden a ayudarse, a apoyarse, a coexistir para apoyar la operación de los clientes y que nuestro mensaje y nuestro objetivo es apoyarlos a que precisamente puedan sacar el mayor provecho de esa inversión en la automatización. Y hay una frase que a mí me gustaba mucho de uno de los proveedores de RPAs que decía que la automatización, o sea, que todo era susceptible a ser automatizado, pero que no todo puede ser automatizado por una vía. Entonces, la idea es precisamente que podemos apoyarlos y ayudarlos a encontrar la vía en que cada una de las herramientas de automatización puede ser más útil y que cada uno de esos conceptos no compite, sino se complementa entre sí. Muchas gracias, Darío. Bueno, muchas gracias a nuestros dos invitados. Excelente presentación. A la audiencia que se conectó el día de hoy. Les extendemos la invitación para el próximo jueves. Vamos a estar hablando sobre el tema de infraestructura híbrida. La parte híbrida sigue, nuestra cultura híbrida se mantiene, de modo que están cordialmente invitados el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora de Colombia, 7 Argentina, 6 de Chile. De modo que buenas noches a todos y gracias por participar.